Hola, vamos a resolver un problema relacionado con choques y con la conservación de la cantidad de movimiento. Entonces, nos habla de dos vehículos que en cierto punto colisionan, que chocan, y que después de ese choque se mueven juntos. El problema va a empezar por organizar los datos y aunque el esquema sea breve, es conveniente hacer un dibujo y ubicar cómo es que ocurre esa colisión. Entonces, nos hablan de las direcciones norte-sur y la dirección este-oeste. Para ello, entonces, hay que trazar unos ejes cartesianos, así, sencillo, e indicar las direcciones. Se hace referencia a la norte y de este a oeste. Em, Incluso ahí ya sobre esos ejes, como está sobre el eje, el color se alcanza a distinguir no tan intenso, pero aquí se ve la flecha de uno de los vehículos de norte a sur y aquí está la otra flecha en la dirección este a oeste. Em, Sin necesidad de hacerlo a escala, em, la flecha que va con dirección oeste es de mayor magnitud que la otra porque los valores en la rapidez así tienen esa proporción. En la dirección de este a oeste es mayor que con respecto a la norte-sur. Y entonces aquí mismo, por orden de aparición, así como está el enunciado, la rapidez 1 va a ser la de 52 kilómetros por hora. Y la masa de ese vehículo, que también entonces va a ser la masa 1, se menciona que es de 1100 kilogramos. En el otro caso, se tiene la otra rapidez, la 2, y el valor de ella es de 86 kilómetros por hora. Y su masa, la masa 2, es de 2.9 toneladas. Y lo que nos pregunta el problema es la rapidez final cuando se desplazan juntos y la dirección que tiene esa rapidez. Entonces, las incógnitas son la rapidez final después del choque, como se mueven juntos los vehículos, es un choque inelástico y el ángulo corresponde a la dirección que tienen juntos después de la colisión. Una vez que los datos están organizados, hay que verificar las unidades y entonces hay que hacer varias conversiones porque la única unidad que está en las unidades adecuadas es la masa 1 en kilogramos, la otra masa también tiene que estar en kilogramos y cada una de las rapideces tienen que estar en metros por cada segundo. Vamos a comenzar haciendo la de la masa. Entonces, el valor a convertir son toneladas y simplemente hay que ordenar bien el factor de conversión y hacer la operación. Entonces, el valor después de hacer esta operación es de 2.900 kilogramos. Y después la rapidez tiene que estar en otras unidades, no en las que se presentan, y son 52 kilómetros por cada hora que transcurre. Hay que ordenar también, en este caso,
Primero considero a la longitud para transformarlo de kilómetros a metros y luego la unidad del tiempo, que entonces se sabe que es de 3600 segundos en una hora, y después de hacer esta operación se obtiene un valor de 14.444 metros por cada segundo. El otro valor, que es de 86 kilómetros por hora, al seguir este mismo procedimiento se obtiene un valor de 23.889 metros por cada segundo. Entonces ya están las conversiones y lo que sigue es ubicar las ecuaciones en las cuales se va a ir agregando esa información. Entonces, este problema utiliza las ecuaciones de la conservación de la cantidad de movimiento. Es un problema que ocurre además sobre los ejes, y además esos ejes no están en la misma dirección, no son paralelos, forman un ángulo, aquí se ve en el esquema, de 90 grados. Por lo tanto, entonces hay que hacer extensivo ese principio de la conservación de la cantidad de movimiento y considerarlo en dos ejes. O sea, hay que hacer una ecuación para el eje X y una ecuación para el eje Y. Entonces, para el eje X queda de la siguiente manera. La masa 1 multiplicada por la velocidad inicial 1 en el eje X más la masa del vehículo 2 por la rapidez inicial del vehículo 2 en ese mismo eje, en el eje X, y entonces después de que colisionan se va a obtener la masa 1 por la rapidez final del vehículo 1 en el eje X más la masa del otro vehículo por la rapidez final del vehículo 2 en el eje X. De la misma manera, con la misma estructura, se va a obtener la ecuación para el eje Y. Entonces, los términos que están del lado izquierdo de la igualdad son antes del choque en el eje X, y de este lado derecho de la igualdad son los términos después del choque en el eje X. Con respecto a esta misma estructura se obtiene la ecuación 2, y estos son los datos antes del choque en el eje Y, y estos son los datos después del choque en el eje Y. Ahora, aquí antes de proseguir conviene hacer la siguiente aclaración. Si un vehículo viene en esta dirección hacia el sur y el otro en esta dirección hacia el oeste, colisionan y se mueven juntos en alguna dirección, quiere decir entonces que la velocidad final del móvil 1 en el eje X y la final del vehículo 2 en el eje X son las mismas porque se mueven juntos. Entonces, al moverse juntos es la misma. Y entonces hay que poner aquí una nota para que no se olvide ese dato que es importante, es consideración del propio problema, que la rapidez final del móvil 1 en el eje X es la misma para el vehículo 2 en ese mismo eje. Y entonces, para no tener aparentemente dos variables distintas, si la rapidez final del vehículo 1 en el eje X es igual a la rapidez final del vehículo 2 en ese mismo eje, entonces vamos a manejar solamente una que las identifique a las dos, dado que son la misma.
y vamos a llamar a esa rapidez simplemente rapidez final en el eje X. Entonces aquí está. Estas dos son iguales. Como son iguales entre sí, podemos considerar a una tercera. Y aquí está la igualdad que así lo expresa. Como se mueven juntos los vehículos después del choque, ocurre lo mismo en el eje Y. La rapidez final del primer vehículo en el eje Y ahora va a ser igual a la rapidez final del vehículo 2 en ese mismo eje, ahora es el Y. Y como no son dos variables distintas, sino que es la misma, vamos a considerar a una tercera que va a identificar a las dos, dado que son la misma. Entonces, siguiendo la lectura horizontal, estas dos son iguales, por lo tanto vamos a manejar esta. Y en el siguiente renglón también vamos a considerar V subíndice FY. Entonces, estas dos de aquí, las que estoy señalando, son las nuevas variables que vamos a introducir en las ecuaciones 1 y 2. Entonces, para no perder el razonamiento de lo que se está haciendo, lo pongo así breve. Se modifica en la ecuación 1 y 2. La ecuación 1, entonces aquí, esta ya no va a aparecer, sino que va a estar rapidez final en X. Esta tampoco va a estar así, va a ser esta misma. Y entonces, la modificación queda de la siguiente manera. Así. Es la ecuación 1, pero del lado derecho, bueno, un paso antes, esta, así. Ajá. Del lado derecho, no aparecen como si fueran dos rapideces, sino que las masas están solamente con respecto a la velocidad final en X, tanto del vehículo 1 como del vehículo 2, porque se mueven juntos. Y para el eje Y ocurre lo mismo, dado que es un choque inelástico y al final de la colisión se mueven los dos vehículos juntos con la misma rapidez final en el eje Y. Ahora, haciendo un poco de simplificación, se va a hacer una factorización de la rapidez final en cada caso, en X o en Y. Entonces aquí, este término y este término tienen en común la rapidez final en X y en la otra ecuación la rapidez final en Y. Por lo tanto, después de factorizar, queda así la primera ecuación. Las masas están entre paréntesis, factorizada la rapidez final en X, y para la ecuación en Y queda la misma estructura, pero con la otra rapidez, con la rapidez final en el eje Y. Entonces, llegados a este punto, se van a manejar estas dos ecuaciones. No hay que olvidar que las incógnitas son la rapidez final y la dirección que tienen los vehículos después de la colisión. La pregunta es, ¿cuál es la rapidez final? No cuáles son las componentes en X o en Y. Pero para calcular la rapidez final es necesario conocer cada una de las componentes, o sea, la rapidez final en X y la rapidez final en Y. Ahora aquí el análisis breve de las incógnitas y de lo que se conoce es la masa 1 y la masa 2 se conocen. Entonces, aunque aparezcan varias veces, pues es un dato conocido. Uno ya fue dado en kilogramos y el otro se hizo la conversión para manejar las mismas unidades. Y las rapideces en X y en Y, pues hay que hacer un análisis porque aparentemente son muchas y como que le faltan datos, pero después de ese análisis
se va a dar uno cuenta de que no es así. O sea, la rapidez, aquí dice, la rapidez inicial del vehículo 1 en X, pues el vehículo 1 tiene una dirección sur. O sea, realmente no se mueve en X el vehículo 1. Por lo tanto, este primer término de esta primera ecuación es cero, porque el vehículo solamente se mueve en Y, no tiene movimiento en X. Entonces, la rapidez inicial del vehículo 1 en X, que no tiene movimiento sobre ese eje, pues es cero, y aunque esté multiplicado por cualquier número, como en este caso la masa 1, pues no tiene ningún valor porque es cero. Y el vehículo 2, en esta dirección, no tiene movimiento en el eje Y, es hacia el oeste. Por lo tanto, entonces, la rapidez inicial del vehículo 2 en Y, o sea, este término de la otra ecuación, va a valer cero, porque esta rapidez no existe. El vehículo 2 no se mueve en el eje Y, se mueve en el eje X, digamos, dirección oeste, sería el equivalente, y entonces este término y este término realmente van a valer cero. Ahora, para continuar con la solución de las ecuaciones, es necesario hacer despejes porque no se puede resolver así cada una de las ecuaciones como están. Entonces, aquí están las ecuaciones últimas que se estaban considerando. Son esas dos. Y las incógnitas, entonces, son la rapidez final en el eje X y la rapidez final en el eje Y, que además ya nos adelantamos un poco y vimos que estos dos términos no van a tener ningún valor. Entonces, después de despejar a la rapidez final en X, me queda esta expresión. Y después de despejar a la rapidez final en Y, se obtiene esta otra expresión. Son, digamos, simétricas, nada más hay que cambiar el subíndice, ya sea que se trate del eje X o del eje Y. La que aparece primero va a ser para el eje X y la segunda que se despejó es para el movimiento en el eje Y. Entonces, regresando a esta ecuación, el lado izquierdo de esta igualdad es el numerador y ya dijimos que este término vale cero. En el caso de la otra ecuación, este término, el segundo, este que estoy indicando, es el que vale cero. De tal manera que ahora al hacer la sustitución queda así. La rapidez final en X es, este término vale cero. Este es cero, el vehículo 1 no se mueve en X, se mueve en Y, entonces esto es cero. Y nada más queda la masa 2 por la rapidez inicial del vehículo 2 en X. Y entonces la masa del vehículo 2 fue la que se transformó y quedó 2.900 kilogramos. Y la conversión de la rapidez de ese vehículo en el eje X también se presentó el resultado. Lo puedes comprobar después de hacer la conversión, que queda de 23.889 metros por cada segundo. Y en el denominador se tienen las masas con una operación de suma. Aquí está. La masa del vehículo 1 es de 1.100 kilogramos y del segundo es de 2.900. También haciendo la sustitución para la otra rapidez en el eje Y, queda así. Y entonces ahora solamente hay que hacer las operaciones y también al mismo tiempo
hay que ubicarlas, es bueno ubicarlas en el plano para saber lo que uno está realmente calculando, que entonces ahora hay que obtener unos resultados y la referencia para ubicar visualmente lo que se está haciendo es la siguiente. Tenemos los puntos cardinales como serían equivalentes al plano cartesiano, a los ejes cartesianos, y entonces este es el que teníamos así indicado al inicio, y también el norte. Ahora, lo que se acaba de obtener aquí abajo, bueno, todavía no está el resultado colocado, pero digamos, lo que se está calculando aquí en esta operación es la rapidez final en X. La rapidez final en X, el vehículo se estaba moviendo hacia el oeste. Entonces, la rapidez final en X, que es la componente X, es un vector. Entonces, es un vector que se desplaza hacia el oeste. Y después de hacer esa operación, se obtiene un valor de 17.320. Esta flecha que está aquí de color gris es este valor. Y adicionalmente, se pudo hacer desde el inicio, pero ahora que tenemos el esquema ya de una manera más clara, si aquí en vez de la N mayúscula de norte se sustituye por la Y aquí la E por la X, entonces este vector, esta flecha que representa la rapidez, es un desplazamiento hacia la izquierda. Y entonces está en la parte negativa. Y para continuar el problema, vamos a agregarle un signo negativo. Entonces, al valor que se obtuvo, como este vector está con respecto al origen hacia la parte negativa, o hablando en términos del problema hacia el oeste, entonces le agrego un signo negativo. Y de manera similar, con respecto a esta sustitución, se obtiene el valor de la rapidez final en el eje y entonces es un vector que está representado por esta flecha que se dirige hacia abajo o hacia dirección sur y tiene un valor de 3.972 metros por cada segundo. De la misma manera, como hicimos aquí, es un vector, como es un vector que se dirige hacia abajo, entonces le voy a poner un signo negativo y ese signo negativo es lo que está indicando la dirección del vector. Y entonces, en este momento, surge la pregunta adicional de, ¿y entonces cuál es, dónde está la rapidez final, o sea, VF, en dónde está, cuál es, y cuál es la dirección, en dónde está, cuál es el ángulo? El ángulo va a estar representado por una letra griega y entonces ahora vamos a considerar este esquema. Es el mismo par de ejes y si esta flecha está representando la rapidez final en el eje X, que tiene este valor, y esta es la rapidez final en el eje Y, con este valor. La rapidez final, o sea, ya sin las componentes, sino la rapidez final total, neta, es la flecha que une este punto con la flecha final aquí, o sea, el vector de color amarillo que está aquí dibujado. Entonces, el valor de este vector, de esta flecha, es lo que estamos buscando. Y el ángulo que forma con respecto a la horizontal esta línea, o sea, la horizontal es esta línea, este es el vector que se está buscando, y entonces el ángulo que forman esas dos líneas es el ángulo
la dirección que estamos buscando. Esas son las variables que se preguntan desde el inicio. ¿Cómo vamos a resolver esas incógnitas? Bueno, entonces hay que agregar otras ecuaciones y la geometría básica nos dice que este triángulo es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, si de este triángulo rectángulo conozco este lado con este valor y este lado con este valor, entonces se resuelve con el teorema de Pitágoras. Así. La rapidez final es la raíz cuadrada de la suma de cada uno de los lados elevados al cuadrado, que en este caso cada lado es una de las rapideces, la de x y la de y. Y la dirección, o sea, el ángulo, es trigonometría básica y se resuelve con la función tangente a la menos 1. Es la tangente a la menos 1. Si este es el ángulo, entonces es la tangente a la menos 1 del vector, bueno, de la magnitud del vector que esté en el eje Y entre la magnitud del vector, o sea, nada más el número, que esté en el eje X. Y entonces la simbología es así. El ángulo es la tangente a la menos 1 de esta operación de magnitudes con respecto a estos valores. Lo que sigue es resolver en ese mismo orden cada una de esas ecuaciones y entonces se sustituye. Se sustituyen los valores que se obtuvieron en los pasos anteriores. La rapidez final en x es este valor elevado al cuadrado más el otro valor, este de aquí, menos 3.972, también elevado al cuadrado. Y entonces el resultado es de 17.770 metros por cada segundo. Ahora sí, ya quedó resuelta la primera pregunta y es que la rapidez final de los vehículos después de la colisión es de 17.770 metros por cada segundo. Y al hacer la sustitución para conocer la dirección es la rapidez final en el eje Y, o sea, este valor de menos 3.972 entre el de X, o sea, que queda así. Y después de resolver esa operación se obtiene un ángulo de 12.9 grados. El complemento final sería que ese ángulo está en el tercer cuadrante del plano cartesiano. Entonces, en resumen, la rapidez final de los vehículos después de la colisión es de 17.770 metros por cada segundo y tienen una dirección de 12.9 grados. Hasta luego.